Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ahora con el tema 4, que en realidad traté de fusionarlo, el tema 4 con el 5, que se refiere a formación y desarrollo, en una sola sesión. Y espero que podamos sacarle el provecho que ustedes esperan, independiente que después en los videos podamos responder algunas otras consultas y también en la clase presencial de fin del curso. Voy a ir poniendo las láminas para que ustedes puedan ir siguiendo en forma más fácil lo que es la presentación, independiente que entiendo que esto lo van a tener antes de que hagamos la video porque va a estar subido en el sistema. A ver, primero que nada hay que hacer un poco de un trabajo previo antes de entrar a formación y desarrollo, y vamos a hacer algunas definiciones básicas que hay que tener claras antes de empezar a conversar sobre este tema. Y entiendo que si uno no ha trabajado en recursos humanos, a veces, profesionalmente me refiero, a veces le cuesta un poco diferenciar qué se entiende por capacitación y qué se entiende por desarrollo. Y a su vez qué se entiende por desarrollo de las personas, ¿verdad? O del personal, desarrollo personal, y qué se entiende por desarrollo organizacional, que también son dos conceptos que difieren un poco. Bueno, yo tomé como ejemplo acá unas definiciones de una política de recursos humanos que es real, que existe, que es una de las compañías en las cuales yo he trabajado, y que uno puede ir a un libro de texto, digamos, de recursos humanos, pero va a decir más o menos lo mismo. Y la idea es que, como queremos hacer este curso más aplicado, podamos ver algo que en la realidad de una empresa en particular se aplica. El texto que se utilizó en este ejemplo, pueden haber otros, ¿verdad? Cuando uno apunta a capacitación y entrenamiento, básicamente lo que se está apuntando, digamos, según la redacción que vamos a leer ahora y después lo vamos a explicar un poco más, es cuando la empresa entrega a su discreción, digamos, de acuerdo a los recursos que cuenta y a los presupuestos, aquellos recursos necesarios para que las personas puedan cerrar las brechas de desempeño en sus trabajos. Se valora la capacidad y deseo de aprendizaje de las personas. Ahora, la capacitación y entrenamiento no es que, digamos, surja espontáneamente, ¿verdad? O una persona, si quiere estudiar, por ejemplo, algún idioma como chino mandarín, que ahora está como de moda, y eso no está alineado con la estrategia de negocio, ¿verdad? O la filosofía que tiene la compañía, y básicamente con la estrategia del plan estratégico de la empresa. Uno no puede llegar y plantear que quiere capacitarse en A, B o C curso, ¿verdad? Porque se le ocurre, sino que todo esto tiene que estar embuido o diseñado previamente de acuerdo a un plan de capacitación, que es el primer paso que una empresa debería tener en este capítulo de lo que es la gestión de recursos humanos. Ahora, cuando hablamos de capacitación y entrenamiento básicamente se refiere a una capacitación in situ, en el sitio de trabajo de la persona. Y capacitación se refiere a aprendizaje, ¿verdad? Ya sea yendo a cursos, a seminarios o a alguna metodología que le permita a la persona cerrar ciertos déficits que tiene hoy en día para poder desempeñar en forma correcta, digamos, o en mejor forma, el cargo o la posición que esa persona hoy día tiene en una empresa en particular. Por lo tanto, siempre que hablemos de capacitación y entrenamiento estamos apuntando al corto plazo, a lo más un año. Y en general en las empresas, cuando se hacen los presupuestos, ya sea de gastos, ¿verdad?, operacionales, de recursos humanos me refiero, o de mano de obra, siempre que se hace un presupuesto en estos capítulos, digamos, de capacitación y entrenamiento, se apunta básicamente a lo que es un año. Y aquí hay capacitación técnica, ¿verdad?, ya sea en cursos de finanzas, de recursos humanos, dependiendo dónde la persona trabaja, o en algunos aspectos como pueden ser idiomas, ¿verdad?, herramientas de AutoCAD, por dar un ejemplo, en una empresa que requiera diseños, ¿verdad?, automatizados, pero siempre apuntando a temas que están focalizados a suplir un déficit que una persona en particular, de acuerdo a un levantamiento que se hizo previamente de necesidades de capacitación, se vio que era requisito que supliera ese déficit para poder desempeñar en mejor forma su cargo. Cuando uno cambia un poco la lectura y habla de desarrollo personal, ¿verdad? Siempre que se habla de desarrollo estamos apuntando al largo plazo, al mediano o largo plazo. Por lo tanto, no son actividades de capacitación como las que, o entrenamiento como las que hablamos recientemente.
el desarrollo de una persona siempre apunta a un tema más, más complejo y también demora más. Por lo tanto, el plazo que se necesita también, digamos, va en directa proporción a lo que yo estoy diciendo. Si uno lee esta pequeña definición, dice: las personas tienen el potencial para crecer y adquirir las competencias requeridas para lograr un desempeño superior. Aquí hay un concepto clave que son las competencias, y las competencias requeridas para un desempeño superior. Eso lo vamos a retomar un poco más adelante, tanto en su cargo actual como en los que podría desempeñar en el futuro. Cada individuo en conjunto con su línea de supervisión, es decir, la jefatura, aquí también el rol del jefe directo es fundamental, es el responsable de planificar y llevar a cabo las acciones asociadas con su desarrollo. La compañía o la empresa proveerá distintas herramientas para que la persona pueda desarrollar al máximo su potencial dentro del ámbito laboral. Recuerden que esto es una redacción de una política de recursos humanos de una empresa, por lo tanto es un ejemplo. Pero si uno va a la literatura de recursos humanos, básicamente lo que va a encontrar es eso. El desarrollo de una persona, digamos, estamos lejos de lo que eran los planes de carrera en los años 60 o 70, donde uno tenía como un mapa y preestablecido de qué cargos podía desempeñar si es que cumplía con A, B y C capacitación. Eso hoy en día no es tan así, no es tan replicable, porque en sí la mayoría de los diseños de planes de carrera son un mix entre competencias técnicas y competencias que son conductuales. Y las competencias conductuales, yo creo que todos compartimos que es bien difícil que se logren suplir, ¿verdad?, exclusivamente yendo a cursos o a seminarios que hablen de un tema. Por lo tanto, se requiere un grado de profundización, sobre todo en el tema de competencias, habilidades conductuales, cómo se hace el trabajo, ¿verdad?, que son más complejas que estar yendo a cursos técnicos. Lo otro relevante es que hay también un cierto grado de diferencia entre lo que es el desarrollo personal y el desarrollo de una organización o desarrollo organizacional. Desarrollo organizacional es un concepto que es bastante amplio y abarca muchos otros aspectos que solamente las competencias para poder desempeñar en mejor forma una posición. Pero antes que se me olvide, el desarrollo personal también va asociado, ¿verdad?, y requiere recursos monetarios, ¿verdad?, y de tiempo de las personas para poder suplir básicamente ese déficit o esas brechas en las competencias. Si estamos hablando de competencias de liderazgo, ¿verdad?, para un jefe, para un subgerente o para un gerente, va a requerir un trabajo que es, digamos, bipartito. Es un apoyo que le da la empresa con ciertas herramientas, que ya vamos a dar algunos ejemplos, pero también se requiere tiempo y disponibilidad de parte del ejecutivo o del jefe para poder suplir esas brechas que él hoy día tiene en competencias, en el ejemplo que dijimos, competencias de liderazgo. Y por lo tanto los presupuestos, cuando se hacen anualmente, ¿verdad?, hay un ítem que identifica cursos de capacitación y entrenamiento, donde uno puede explayarse, ¿verdad?, en los distintos planes que uno tiene preestablecido como empresa. Incluso esos recursos pueden presupuestarse en una sola unidad, como puede ser en recursos humanos, o en las distintas áreas, ¿verdad?, o gerencias de la empresa, si es que esa es la política de la compañía. Ambas pueden hacerse, pero siempre desde el punto de vista de un control, ¿verdad?, de gestión del buen uso de los recursos. Es recomendable que se centralicen los presupuestos y que sea sola una unidad la que al final dé cuentas de dónde se utilizaron los dineros, ¿verdad?, y cuáles fueron los resultados de esos entrenamientos y capacitación. Y el tema de desarrollo, que apunta, como dijimos, a un tema de mediano o largo plazo, también hay un ítem que uno reserva presupuesto y conviene que estén, entre comillas, separados, porque uno tiene claro cuánto es lo que invierte en capacitar temas de corto plazo, básicamente competencias técnicas, y cuánto es lo que se está invirtiendo, digamos, en suplir aquellas brechas de competencias que son más de mediano o largo plazo, como son los planes de desarrollo de las personas. Si damos ejemplos de planes de desarrollo, hay muchos, y esto da como para un día, digamos, de estar tratando este tema, porque es muy rico, es muy complejo, y requiere, digamos, de varios frentes de trabajo como para poder enfrentarlo. Pero, digamos, los clásicos ejemplos son cuando una empresa ve potencial de crecimiento en ciertas personas, ¿verdad?, ya sea por su desempeño o por sus competencias de liderazgo que han sido previamente diagnosticadas de acuerdo a alguna metodología, y con el fin de que esa persona de aquí a 1, 2 o 3 años logre llegar a un cargo
gerencial, ¿verdad? O a un cargo directivo de vicepresidencia o algo por el estilo, se requiere cierto entrenamiento, por ejemplo, en temas de habilidades directivas y hay diplomados, ¿verdad? Que por lo menos duran un año y hay algunos magíster que son bien focalizados en estos temas y también hay otros aspectos como un coaching, también hay herramientas de mentoring que apuntan todos a lograr que las conductas que la persona necesita desarrollar para tener un rol gerencial puedan alcanzarse en un plazo relativamente breve. Siempre breve, estamos hablando de mediano o largo plazo, al menos un año, ¿verdad? En temas de desarrollo personal. Y no sé si lamentablemente es la palabra, pero todos esos ejemplos que yo di, diplomado de postítulo, ¿verdad? Magíster en A, B o C, digamos, tema, el coaching ejecutivo, el mentoring, requieren muchos recursos financieros y de tiempo. Si la empresa no tiene una filosofía de desarrollo de las personas que implique que está dispuesta a meterse la mano en el bolsillo y decir todos estos recursos yo los aporto, digamos, anualmente, por lo menos por los próximos 3 o 4 o 5 años, para que la gente logre su desarrollo personal, que es lo que a mí me interesa también como compañía, difícilmente eso se va a lograr. Si uno apunta que últimamente hemos tenido algunos años de crisis, ¿verdad? Recuerdan ustedes a fines del año 2008, la crisis subprime en Estados Unidos que afectó a todo el mundo. Hoy en día tenemos un reflote, digamos, de una crisis similar por los problemas que hay en Europa. Hay muchas compañías que sus planes de recursos humanos son los primeros que son recortados cuando se ven enfrentados, la empresa me refiero, a una situación financiera difícil, digamos, a nivel de ventas, ¿verdad? O de costos de la compañía. Por lo tanto, es difícil pensar que la continuidad de los planes de recursos humanos en este ejemplo que yo di no vaya a ser tocada. Y eso al final es contraproducente, porque si todos los líderes, digamos, jefes o subgerentes que están participando de estos planes de desarrollo ven que a la primera que hay, digamos, un problema financiero que puede ser grave o medianamente grave, la empresa corta los presupuestos de capacitación y desarrollo, digamos, la imagen que queda es que esto en realidad no sirve de mucho, porque solamente cuando hay bonanza se invierte, pero cuando hay vacas flacas, digamos, la cosa no funciona tan así. Y yo sé que ese es un tema que es complicado y siempre va a ser difícil, digamos, que en eventos de escenarios más o menos complejos desde el punto de vista de la venta, los presupuestos se mantengan. Pero hay que tratar de tener por lo menos un mínimo que permita, digamos, ciertos aspectos de desarrollo, mantenerlos durante todos los años, aunque sea un año complicado. El desarrollo organizacional es un tema un poco más macro que el desarrollo de las personas. Todas las organizaciones están formadas por personas. Las compañías, las organizaciones tienen una forma de hacer las cosas, tienen una cultura, tienen una historia detrás que explica prácticamente todas las conductas que uno puede percibir cuando mira desde afuera la forma en la cual en una empresa se hacen las cosas, desde el punto de vista de cómo la gente se trata entre sí, de cómo la gente se viste, de cómo el respeto o no respeto a la puntualidad en las reuniones, ¿verdad? O al accountability que se llama cuando yo soy responsable de cierto proyecto o de entregar ciertas tareas, ¿verdad? A una unidad que está trabajando conmigo o a un colega. Hay culturas de eficiencia y efectividad y de cumplimiento de esos compromisos y hay otras empresas que son un poco más relajadas. Por lo tanto, el desarrollo organizacional apunta básicamente a que la empresa en sí, o sea, todas las personas que forman parte de la organización, digamos, tengan aquellas competencias también que les permitan adaptarse a lo que es la cultura de la compañía. La cultura es un aspecto que tampoco es estático permanentemente en el tiempo. Cuesta mucho cambiar la cultura de una empresa, no es una cosa dinámica que varíe de un año a otro, pero a veces, en ocasiones, una cultura que puede venir con 10 años de historia por A, B o C motivos, que pueden ser motivos de reestructuración, o la empresa fue absorbida por otra compañía, o la empresa compró otra compañía, o se fusionó con otra, ¿verdad? Es necesario hacer cambios en la cultura. Y hacer cambios en la cultura al final redunda en qué, para simplificarlo un poco en el tiempo que tenemos para explicar esto, implica cambios en los valores, en los valores fundamentales que la empresa persigue en todos los trabajadores que forman parte de ella, partiendo obviamente por el nivel gerencial número 1.
Y por ejemplo, una empresa que es del ámbito nacional, ¿verdad? Que ha tenido sus operaciones o sus sucursales siempre con presencia en Chile, tiene ciertas competencias de liderazgo y ciertos valores que a lo mejor no necesariamente son los mismos si es que esta empresa sufre un proceso, por ejemplo, de internacionalización y ya no solamente va a estar con presencia en las regiones de Chile, sino que va a ir a competir a las grandes ligas y se va a ir a meter, por ejemplo, a Europa, a Estados Unidos, dentro de Latinoamérica o en otras zonas geográficas donde eventualmente puedan no ser suficientes estos valores para poder competir en esa nueva realidad. Vamos a dar un ejemplo, digamos, que yo conozco desde cerca. Una empresa minera que tiene su ámbito nacional y que tiene 4 compañías en funcionamiento dentro de Chile, y hasta hace algunos años el tema de la sustentabilidad no era uno de los valores, si es que uno quiere llamarle así, o una de las competencias que se le exigía a sus líderes tan fundamental. Pero cuando uno abandona lo que es la realidad de Chile, y estoy hablando de sustentabilidad desde el punto de vista del triple resultado económico, ambiental y social, que creo que lo explicamos en la primera o segunda sesión. Si uno va a competir en Estados Unidos, ¿verdad?, o en Europa, o en África, o en algún otro continente, donde hay empresas multinacionales con las cuales uno va a tener que entrar a batallar, digamos, por los distintos proyectos, el tema del triple resultado hace 10 o 15 años que ya está absolutamente inmerso dentro de la cultura de trabajo de esas empresas. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de desarrollo de las personas, de desarrollo de competencias que a lo mejor no estaban ni siquiera mapeadas dentro de la forma de hacer el trabajo por las principales gerencias y cargos de supervisión, jefatura y así hacia abajo. Y eso es lógico que no es una cosa que sea automática. No porque se diga que ahora la seguridad industrial y la salud ocupacional son valores fundamentales de la compañía, la realidad de tasa de accidentabilidad va a cambiar de un mes a otro. Esos son procesos que requieren años. Por lo tanto, los valores repercuten. Resumiendo lo que quiero decir, la cultura redunda en valores y los valores redundan en las competencias que yo voy a hacer exigibles para los trabajadores y líderes fundamentales de mi empresa, con el fin de que hagan el trabajo o cumplan con el desempeño que ya no es el mismo estándar que se requería porque la realidad cambió. Esta es la primera lámina que yo quería clarificar en cuanto a las diferencias que tienen estos 3 conceptos, y por lo tanto el alcance que tienen también son distintos. Si empezamos esto a aterrizarlo un poco a lo que es el aprendizaje y capacitación en el mundo laboral, este es un ciclo. Es un ciclo, si hablamos de capacitación, generalmente es anual, y esto parte con una evaluación de necesidades, un diagnóstico de necesidades de capacitación. Hay empresas que los diagnósticos no los hacen, no los levantan, y por lo tanto todo esto surge más o menos de acuerdo a la imagen que tienen los jefes de las personas que tienen a cargo, ¿verdad?, o del área de recursos humanos. Eso no debería ser así, ¿no? Debería tenerse una metodología de levantamiento estructurada de necesidades de capacitación, lo cual requiere tiempo, requiere personas que se dediquen a esto y requiere disposición de la jefatura para valorar que este es un tema que es fundamental para mejorar el desempeño. Hay empresas que por distintas razones de negocio han tenido que certificar en algunas normas internacionales, como por ejemplo la ISO 9001, y que esto que estamos hablando lo tienen obligatoriamente que tener diseñado, documentado, procedimentado para poder cumplir con esas certificaciones. Si no, hay no conformidades que difícilmente lograrían que tuvieran esa certificación. Bueno, la evaluación de necesidades de capacitación debe cumplir con ciertos objetivos. Los objetivos parten desde el plan estratégico de la compañía. Hay un proceso que es top-down, que se llama, que es cuando la empresa apunta a cumplir con un plan estratégico, que generalmente es a 3 años, pero que cumple hitos anuales, y de acuerdo a esas metas estratégicas de la compañía, uno va aterrizando estas cosas en iniciativas operacionales y finalmente iniciativas por área e iniciativas individuales. O sea, distintos proyectos que una persona va a tener que realizar durante un año, y que si forman parte de un plan más amplio como el de 3, tienen cierta continuidad año tras año. Por lo tanto, en ese proceso top-down se ven los requerimientos que la empresa va a necesitar
de sus trabajadores y por lo tanto viene un input del plan de capacitación desde arriba, desde la empresa en sí. Pero también hay un proceso bottom-up que se llama, que es cuando la información, que también es muy rica, esa información surge desde la propia gente, desde el propio trabajador, desde el propio supervisor, incluso desde el propio gerente. Y ese levantamiento, que se llama bottom-up, de abajo hacia arriba, se complementa con el que yo acabo de decir anteriormente y da o forma lo que es el plan de capacitación para el año. ¿Cuáles son las fuentes de información del bottom-up? Son múltiples, partiendo de partida con las encuestas de clima organizacional, que en sí son anónimas, pero uno puede tener un diagnóstico incluso a nivel de áreas, ¿verdad? Y hay muchas cosas que las personas contestan en las encuestas de clima que a veces por distintas razones, puede ser la cultura de la empresa, no se atreven a decirlo transparentemente, digamos, en una reunión cara a cara con el área de recursos humanos o incluso con su jefatura. Y uno puede diagnosticar si hay déficit en temas, por ejemplo, de colaboración, de trabajo en equipo, en temas de seguridad industrial, si la empresa le es relevante ese tema, o de salud ocupacional, o de condiciones de calidad de vida y de trabajo. Las encuestas de clima son muy ricas para poder diagnosticar información que en otras fuentes no se logra levantar. El sistema de gestión del desempeño es la otra parte que es fundamental, digamos. Vamos a ver probablemente en el taller del día completo todo el tema de gestión del desempeño, que es fundamental para la gestión de recursos humanos. Y uno de los hitos que hay en la gestión del desempeño es la entrevista de feedback. La entrevista de feedback no debería ser una sola en el año, es decir, al menos 2 formales, ¿verdad? A mediados de año y a fin de año, para poder revisar cuál es el avance, el grado de avance de las metas que la jefatura, de común acuerdo con el trabajador, acordaron, valga la redundancia, para el año en curso. Y cuando uno hace ese feedback, generalmente el del final, ¿verdad?, del año, uno ve el cumplimiento de los objetivos, pero también lo rico de esa conversación son todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la persona. Si tiene o no tiene las herramientas suficientes para poder hacer su trabajo, si necesita capacitación o entrenamiento en A, B o C concepto. Toda esa información tiene que quedar registrada en alguna forma, ya sea en el formulario de evaluación de desempeño, que puede ser un papel, puede ser un Excel, puede ser un sistema. No importa dónde quede, lo relevante es que se capture esa información. Porque si no se captura ahí, se pierde de nuevo una tremenda fuente de información que va a ser difícil de capturar en otro lado. Y la tercera fuente también, como lo dije en las empresas que tienen la ISO 9000, generalmente estas compañías tienen un plan con ciertos formatos de levantamiento de información, donde el experto, digamos, o el socio de negocio de recursos humanos se reúne con cada una de las jefaturas, analizan la dotación, ¿verdad?, la fuerza de trabajo de cada unidad, y ven los requerimientos en detalle antes del proceso presupuestario de cuál va a ser el entrenamiento y capacitación, y también metas de desarrollo o planes de desarrollo en sí para A, B o C personas. De acuerdo a una cierta estructura se definen cursos más o menos preestablecidos, se tienen que manejar valores promedio del mercado para poder reservar esos recursos en el proceso presupuestario que finalmente queden disponibles para el año que viene. Esas 3 fuentes de información son digamos, las más usuales desde el punto de vista de lograr diseñar un diagnóstico de la necesidad de capacitación y desarrollo que además esté alineado con lo que es el plan estratégico de la compañía. Bueno, esto cuando queda presupuestado, entre comillas, es teórico y es responsabilidad de la línea, la jefatura de línea y del área de recursos humanos reflejarlo en la realidad. Por eso aquí habla un cuadrante aquí habla del programa real y cómo eso se va cumpliendo, digamos, a medida que el plazo del año, ¿verdad?, va avanzando. Ahora, la idea de la capacitación y el desarrollo es que apunte básicamente a 3 conceptos: a las actitudes, a los conocimientos técnicos y las habilidades, que son los 3 estratos, si ustedes recuerdan, de el modelo de competencias de una empresa. Los conocimientos técnicos, entre comillas, son los más fáciles de adquirir y de suplir porque están, digamos, básicamente en el cerebro. Si yo necesito aprender para mi trabajo las nuevas normativas IFRS, ¿verdad?, porque así lo exige la legislación internacional y también del país, bueno, voy a un seminario, a un curso de X horas, ¿verdad?, a aprender cómo tengo que presentar los estados financieros de acuerdo a esta normativa.
Es distinto hablar de conocimientos técnicos a cuando uno va a hablar de actitudes. Si una de las actitudes que es la punta de la pirámide que revisamos es la colaboración, y yo soy el gerente de operaciones de una compañía, por ejemplo, comercial, y siempre hay problemas entre operaciones y la gerencia comercial. La gerencia comercial diseña productos, ¿verdad?, a vender, pero eso tiene que estar soportado por un sistema operacional que le dé soporte, valga la redundancia, a todo lo que el área comercial inventa para poder vender más, digamos. Siempre una relación de amor y odio entre la gerencia de operación y la gerencia comercial. Si hay un gerente de operaciones que es nombrado, ¿verdad?, y es fundamental que tenga una competencia o una actitud colaborativa con el resto de las unidades, y esta persona no la tiene bajo ninguna circunstancia, digamos, desarrollada en el grado que se requiere, bueno, va a haber que hacer un plan de desarrollo urgente con esa persona, porque si no, lo más probable es que en el mediano, incluso en el corto plazo, haya muchos problemas que van a redundar en el negocio, no solamente en el área, sino que en malos resultados de la compañía. Bueno, esto siempre es un ciclo anual, tal como dije yo, y a final de año se debería hacer un proceso de evaluación de cómo estuvo la capacitación en el año anterior, si se cumplieron o no, digamos, las metas que perseguía este plan de capacitación, y evaluar esas metas no siempre es fácil, pero uno de los inputs siempre es la evaluación de desempeño. Si la evaluación de desempeño, si es que el plan digamos, de las metas y el plan de desarrollo de una persona en sí estuvo bien diseñado, a final de año se podrá verificar si las competencias que esa persona tenía en déficit fueron suplidas o no de acuerdo a la capacitación o desarrollo a la cual ella asistió. Es la información más fidedigna para poder verificar efectivamente si un plan de capacitación funcionó en la realidad o no. Y de acuerdo a ello, el ciclo se repite, el ciclo anual, empieza de nuevo el levantamiento de necesidades y lo que ya repetimos. Hay que tener ciertos cuidados con algunas capacitaciones técnicas y se me viene a la mente ahora en particular el tema del idioma. Hay muchas empresas que son de índole nacional y cuando empiezan ya a tratar con el extranjero, ¿verdad?, o a poner representación en otros países y se requiere algún otro idioma, como por ejemplo el inglés, a veces no se tiene el control que se debería tener y se hacen 2, 3, 4, 5 cursos de inglés, por ejemplo de 60 horas u 80 horas con A, B o C instituto, ¿verdad? Pero no se mide la mejoría, digamos, en las personas que están asistiendo a ese entrenamiento, a esa capacitación, y en general esos cursos son muy caros, incluso cuando son grupales, ni hablar cuando son individuales. Entonces, si la empresa no tiene una cultura de control de gestión o de medir cuál es la evaluación de los cursos de capacitación o de desarrollo de la gente en la cual se está invirtiendo, se corre el peligro de que se pierdan muchos recursos y finalmente no se logre sacar el provecho que se requiere. Algunos otros aspectos que yo quería tocar, como para reflexión y análisis, la pregunta es que uno podría hacerse, ¿verdad? ¿Dónde conviene hacer la capacitación y el desarrollo, dentro o fuera de la empresa? Y la respuesta no es única. Hay empresas que tienen por política siempre hacer un cierto grado de entrenamiento interno. A ver, si uno trabaja en una compañía minera, y no voy a dar nombres, pero uno puede tener gente que trabaja en áreas de staff, por ejemplo en finanzas, en contraloría, en el área legal, en fiscalía o en recursos humanos incluso, y si tiene gente que está ingresando y quiere que conozca del negocio, ¿verdad? El negocio es la minería, el proceso minero. Tiene dos opciones: o lo manda a un curso a una universidad, generalmente, ¿verdad?, a hacer un curso para no especialistas, que tiene un número limitado de horas, o puede dar charlas internas, seminarios, ¿verdad?, en este caso sería de entrenamiento interno, por los mismos expertos que trabajan en la compañía. Y uno puede optar si lo hago afuera o lo hago adentro. Tiene sus ventajas y desventajas. Si uno lo hace adentro tiene su costo, ¿verdad? Porque hay HH, horas hombre, ¿verdad?, del relator, de la persona que está yendo al entrenamiento. Pero en general, por lo menos la experiencia que yo he tenido, es mucho más rico ese entrenamiento cuando se hace in situ que cuando se manda a un curso o a un seminario afuera. En general, porque si se hace in situ está customizado a lo que es la realidad de la compañía y al negocio que tiene la compañía. Y por gente que yo el día de mañana, si lo veo, ¿verdad?, en el pasillo, le puedo preguntar y le puedo decir: oye, ¿me puedes profundizar ese concepto que en el entrenamiento que nos diste, ¿verdad?, mencionaste?
esa posibilidad difícilmente se puede tener cuando uno va a un curso que dura 20 o 30 horas y probablemente después nunca más va a ver al profesor. Entonces hay ejemplos a favor y en contra si uno lo hace adentro o afuera. Si lo hace adentro, también queda como percepción del trabajador común y corriente que la empresa se preocupa internamente de lo que es el desarrollo a mediano o largo plazo de la gente, y no solamente mandando cursos que a veces uno no tiene en su mente cuál es el hilo conductor de todas esas capacitaciones que a uno lo pueden enviar. Hay un tema también que conviene conversar acerca de los seminarios abiertos, ¿no? Estos seminarios que se dan, que van 500 personas, 1000 personas, y la pregunta es qué tipo de necesidades satisfacen, y que generalmente duran 2 horas, ¿verdad? O son con un desayuno. Y uno puede decir, bueno, básicamente ahí no es que yo voy a ir a aprender mucho, y generalmente va gente de cargos gerenciales, ¿verdad? Y básicamente esos seminarios sirven en parte para ciertos conceptos que uno no pudiera conocer, pero probablemente responden a una necesidad de relaciones públicas, de tener cierto contacto con colegas de la misma área de otras empresas, de conocer otros negocios, un sentido de vinculación dentro de la red que siempre es importante tener de profesionales. Pero muchas empresas, ¿verdad?, que no revisan esto en detalle, dedican mucho, generalmente esos seminarios, ¿verdad?, abiertos cuestan caro. Y invierten muchos recursos ahí en pocas personas, mientras que hay muchas otras personas que requieren capacitación, a lo mejor más elemental, no tan cara, pero se quedan sin la posibilidad de asistir a cursos que son relevantes para un buen desempeño del trabajo, porque los recursos se consumieron en estos seminarios abiertos. En esta lámina se habla del PEC. El PEC es, en la jerga de recursos humanos o de gerencia de servicios, es el personal en contacto. El personal en contacto es la persona que está directamente en relación con el cliente, y por lo tanto es la imagen, la primera imagen que el cliente se forma de una empresa. En un banco ya se usan poco los cajeros, pero yo he ido últimamente al hacer algunos trámites y siempre hay mucha gente que sigue haciendo trámites con el cajero, ¿verdad?, o con el ejecutivo de cuentas. Por lo tanto, si esa persona, ¿verdad?, uno percibe que no tiene una capacitación, digamos, que se requiere para prestarme un buen servicio, ¿verdad?, o no tiene los conocimientos técnicos requeridos, o atiende de mala forma, ¿cuál es la imagen que uno se hace de la empresa? No es muy buena. No importa que el gerente general, ¿verdad?, o el gerente comercial, que uno probablemente nunca lo va a conocer, tenga muchos grados académicos y un doctorado en el extranjero, si la persona que está en contacto con el cliente final da una mala imagen. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio ahí entre los recursos que se destinan, digamos, a la masa, digamos, que tiene mucha contacto y relación con el cliente, que en este ejemplo es el PEC, y aquellos cargos gerenciales que a lo mejor podrían ir a la mitad de los seminarios abiertos que usualmente van, ¿no? Para allá va el ejemplo. Yo no digo que no sirvan, sirven obviamente, pero hay que tener un equilibrio de los recursos que se destinan a ambos conceptos. Ahora, en el tema de la evaluación de la capacitación, cómo medir el retorno de la inversión. Bueno, aquí da mucho para hablar. Hay una empresa, un instituto gringo de Estados Unidos que se llama el ROI, Return on Investment, o medir la rentabilidad en la inversión de capacitación. Pero, digamos, si uno no tiene la capacidad de gestionar todos los indicadores que recomiendan que uno vaya midiendo para poder demostrar, entre comillas, a la alta gerencia que la capacitación dio cierta rentabilidad, es mejor que use algunos ejemplos más simples, digamos, para poder monitorear si efectivamente está siendo rentable la inversión en capacitación o no. Por ejemplo, hay algunas empresas que dan capacitación en premio por el desempeño, y yo lo puse aquí en interrogación porque no sé qué opinan ustedes, pero si una persona tiene un desempeño más que lo que se le exige o realmente destacado, es como contraproducente que se le premie mandándolo a más cursos de capacitación. Si esa persona ya sabe hacer bien su trabajo, ¿verdad?, no tiene necesidades de capacitación técnica, a lo mejor ni siquiera de habilidades, y el enviarlo a cursos de capacitación, entre comillas, uno podría pensar que se están malgastando los recursos. A lo mejor es otra cosa lo que esa persona necesita. Necesita a lo mejor un plan de desarrollo a más largo plazo. Necesita un plan de reconocimiento, no necesariamente monetario. Hay muchas otras formas de destinar los recursos
que dando premios por capacitar a una gente que entre comillas no lo requiere. Lo que sí es fundamental es concentrarse en una buena detección, un buen levantamiento de las necesidades de capacitación para poder focalizar los recursos donde se requieren efectivamente de acuerdo a las necesidades del negocio. Y lo otro importante es llevar un control de la evolución del desempeño, de las personas me refiero. Si uno tiene la capacidad de levantar en los sistemas propios de recursos humanos cuál es la estadística, área por área, de cómo ha ido evolucionando, ¿verdad?, el desempeño de las personas, uno puede hacer una correlación entre cuánto se ha invertido en capacitaciones A, B o C gerencia, ¿verdad?, y cómo ha ido mejorando, digamos, el desempeño de las personas que pertenecen a su unidad. Eso es lo que yo recomiendo como más fidedigno, como método más fidedigno, para ver si efectivamente la capacitación ha sido rentable o no. Desde el punto de vista del aprendizaje efectivo, androdogia en el diccionario de la lengua española, hay ciertos conceptos que están demostrados que sirven para que la persona aprenda, digamos, efectivamente. Primero es participación. En lo fundamental aquí se aprende en la experiencia y en la práctica. Yo puedo ir a un curso teórico, ¿verdad?, donde me van a transmitir ciertos conocimientos, pero si yo lo hago en mi tarea regular, diaria, semanal o mensual, uno aprende con la práctica, ¿cierto? Igual que los niños. Los niños cuando están aprendiendo a escribir usan el cuaderno de caligrafía y con la repetición finalmente llegan, se supone, ¿verdad?, a una letra que es que responde, digamos, para poder tener un cierto estándar. Por lo tanto, la experiencia y la práctica siempre van a ser unos métodos fundamentales para poder aprender, en el amplio concepto de la palabra. La repetición también. Uno, además de participar, ¿verdad?, ya sea en un curso, en un seminario, en una relatoría, si yo repito un proceso recurrentemente, ya sea en acciones, ¿verdad?, o hábitos, finalmente se va quedando en el ADN de la persona, le entra por osmosis. Siempre me acuerdo de esa palabra cuando iba al colegio. La gente que está estudiando inglés dice que cuando uno aprende una palabra nueva, tiene que utilizarla, y aquí viene el concepto de recurrencia o repetición, al menos 3 veces. En realidad dicen 3 veces para que el concepto a uno se le quede grabado en la mente y no vuelva a desaparecer. ¿Cuántas veces hemos leído un paper en inglés y uno ve una palabra, la lee en el diccionario, pero nunca más la repitió y por ende no se le grabó y la ve después en otro paper y no se acuerda qué significaba? Es un ejemplo de métodos de aprendizaje por vía de la repetición. La relevancia también, se aprende mucho más fácil aquel tema, aquel concepto que tiene sentido e impacto en mi trabajo. Si yo voy a un seminario de las IFRS, pero yo trabajo en la gerencia comercial, ¿verdad?, o en la gerencia de recursos humanos, bueno, recursos humanos tiene cierto grado que ver con la IFRS, probablemente se me va a olvidar a la semana o a las 2 semanas, ni siquiera me voy a acordar que fui a esa charla. Pero si tiene relevancia directa con lo que a mí me afecta en mi trabajo, obviamente que voy a aprender más rápido, porque le doy más valor desde el punto de vista de la importancia. La transferencia tiene que ver con el tema de la visualización de la aplicación, ya sea videos, ¿verdad?, tutoriales. En la compañía en la cual yo trabajo ahora estamos en pleno proceso de implementar un cambio tecnológico en recursos humanos con un software que es de clase mundial. Pero bueno, uno aprende mucho más si uno ve un tutorial de cómo se usa el sistema de gestión del desempeño de esta plataforma, por dar un ejemplo, que si yo me leo el manual, ¿verdad? Eso no hay que ni siquiera preguntarlo. A mí me carga personalmente leerme manuales. Manual de la calculadora, manual de la cámara fotográfica. Prefiero 1000 veces que un amigo, ¿verdad?, o alguien que ya la tiene me diga y me explique visualmente cómo se hacen las cosas. Puede haber otra gente que prefiere leerse el manual, ¿verdad?, para ir al detalle, pero en general está demostrado que también la transferencia vía visualmente tiene gran impacto en el aprendizaje. Y finalmente el tema de la retroalimentación también es fundamental. Uno puede estar digamos enfrentado a ciertos desafíos dentro de su trabajo, y a veces uno está haciendo las cosas porque históricamente siempre las ha hecho así, pero cuando uno recibe cierto feedback, ¿verdad?, cierta retroalimentación o algún refuerzo positivo o negativo de cómo uno está haciendo algo, inmediatamente se le queda grabado. A lo mejor uno nunca se había dado cuenta de que lo que estaba haciendo generaba, digamos,
algún efecto ya sea negativo, sería el ejemplo ad hoc, y por lo tanto uno deja de hacerlo así cuando se lo presentan, ¿verdad? Y si el refuerzo es positivo, bueno, digamos uno refuerza y sigue haciendo las cosas tal como lo está haciendo en la realidad. En el aprendizaje de los niños es muy importante esto del refuerzo positivo. Cuando uno le enseña a un hijo que a lo mejor está en básica o en media y al niño le va bien en una prueba, ¿verdad? El hacer el refuerzo positivo le da ímpetu, le da un mayor gana o motivación para seguir aprendiendo, que si uno lo único que hace es darle refuerzo negativo cuando hace las cosas mal. ¿Mm? Ahora, hay algunas experiencias de empresas que han sido destacadas o premiadas por el tema de capacitación y desarrollo y que tienen algunos conceptos que son más o menos transversales o que están presentes en todos los ejemplos que yo acabo de mencionar. Y lo fundamental es siempre la fuerte presencia de la alta dirección. Si la alta dirección no se interesa en el desarrollo y capacitación de su gente, no se interesa en mantener cierto grado de presupuesto permanentemente a lo largo de los años, todo el plan, podríamos llamarle de gestión de talentos de la empresa, pierde su valor porque la gente deja de percibirlo como un tema que es fundamental desde el punto de vista de los valores de la compañía. Y se percibe como que solamente nos entrenan o solamente nos capacitan o nos dan un desarrollo, digamos, un plan de desarrollo, cuando la plata, entre comillas, sobra. Pero cuando las vacas están flacas, se cortan todos los presupuestos. Ese compromiso de la alta dirección es fundamental. Siempre va a haber un grado, digamos, de holgura, pero lo importante es que los planes no se corten en el 100%, porque el sentido se pierde. El tema de que los programas estén vinculados con la realización de estrategias y el logro de resultados también. Aquí la cosa no es capacitar, entrenar o desarrollar porque sí. Todo esto tiene que estar alineado con las metas organizacionales y con la estrategia del negocio. Si el negocio es minero, ¿verdad? No vamos a estar entrenando a la gente en operaciones desde el punto de vista forestal, por dar un ejemplo ridículo. Pero hay muchas empresas que no tienen un hilo conductor en sus actividades de capacitación y desarrollo y por lo tanto disparan a la desbandada, entre comillas, sin un plan preestablecido, y eso al final, el usuario final, que es el trabajador, tampoco ve el sentido de las actividades a las cuales él asistió durante el año. Tampoco participó, por ejemplo, en el levantamiento de necesidades de capacitación y después lo mandaron a hacer 3 o 4 cursos durante el año que en realidad a lo mejor él no los necesitaba. Entonces no puede perderse ese vínculo entre la estrategia digamos, y el resultado que se espera de las personas, que siempre va a ser el mejor desempeño. Finalmente también un capítulo que tiene que ver con el diseño de programas a la medida o in company versus aquellos cursos o seminarios, ¿verdad? O diplomados que uno pueda ir donde comparte con 20 otras personas que son de otras industrias, de otros negocios. Hay muchas empresas que están apuntando a lo que son las universidades corporativas. Las universidades corporativas en Estados Unidos están muy elaboradas, digamos, muy desarrolladas. Muchas empresas tienen sus propias aulas internas. La universidad, ¿cómo se llama? McDonald's es famosa, la universidad de la hamburguesa, donde se entrena, se desarrolla la gente desde que entran, ¿verdad? Para que puedan desempeñarse en distintas posiciones a lo largo de la carrera, siempre sujeto al desempeño, obviamente, en una empresa en particular. Y hay algunos ejemplos en Chile que yo he conocido, pero en general es raro encontrar una universidad interna dentro de la misma compañía, sino que lo que se hace son convenios con alguna universidad de prestigio, por ejemplo, en la realidad chilena, ¿verdad? Donde uno diseña planes, por ejemplo, de liderazgo, un diplomado en negocios mineros, ¿verdad? Un diplomado en negocios forestales, o un diplomado en competencias o habilidades directivas, y así muchos otros ejemplos, y donde uno, de acuerdo a un plan preestablecido, de acuerdo a lo que la empresa persigue y lo que la universidad le entrega como feedback, ¿verdad? Se desarrolla un plan que a lo mejor es un diplomado un año, otro diplomado otro año, a lo mejor en 3 diplomados anuales uno puede sacar un grado académico, siempre orientado a la medida del negocio en el cual uno está participando. Y eso es lo rico de diseñar programas in company, ¿verdad? O con una universidad que uno tenga un convenio, porque se aplican directamente los conocimientos a la realidad del negocio.
y no hay que hacer una especie de traducción desde el negocio financiero, por ejemplo, al negocio forestal, que en el que yo trabajo. ¿Mm? Y además, generalmente en estos programas a la medida participan ejecutivos de la compañía, que van a hacer presentaciones sobre el plan estratégico de la empresa, y uno puede ir aterrizando los conceptos mucho más rápido a la realidad de la empresa. Hay un último aspecto que yo quería tocar en la clase de hoy día, que tiene que ver a cómo aprenden la cultura las personas. Hablamos de que el desarrollo organizacional tiene que ver con las capacidades que tiene la empresa para enfrentar desafíos de mayor envergadura, ¿no? Como puede ser presencia en otros continentes, en otros países, otras realidades de negocio, o enfrentar una fusión o una adquisición de otra empresa. Y la pregunta es, bueno, si la cultura define los valores y los valores son un input fundamental para las competencias que se van a exigir a la gente, ¿verdad? A las personas en distintos estamentos, gerenciales, de supervisión u administrativos. La pregunta es cómo se aprende la cultura de las personas. Y hay muchos conceptos en la literatura. Los grandes, digamos, los más famosos son las historias, ¿no? Las típicas narraciones de hechos que orientan sobre ciertas pautas de conducta situacional que en la empresa son, entre comillas, bien vistas, o que así se hacen las cosas. Yo recuerdo hace algunos años, cuando yo trabajé en la Endesa, yo trabajé 10 años en la Endesa, y uno cuando yo era recién egresado y fui a una entrevista, uno inmediatamente puede olfatear la cultura de una compañía. Una compañía en la cual el know-how, la experiencia es muy valorada, como podría ser también una empresa de ingeniería, ¿verdad? Donde había una forma de vestir que si uno no iba con los mismos colores de terno, entre comillas, no cuadraba en la cultura, y donde la jerarquía era un concepto fundamental. Uno no podía bypassear, entre comillas, ¿verdad?, a su jefe o al jefe del jefe para ir a hablar con un gerente, digamos, sin haber pasado por los otros pasos previos. Probablemente ahora debe haber cambiado un poco, pero estoy hablando hace unos 10 años atrás. En otras compañías eso es absolutamente distinto. Son empresas que son de estructuras planas, ¿verdad?, y donde nunca va a ser mal visto que un trabajador de una área, ¿verdad?, vaya a hablar directamente con el gerente de esa área, como ejemplo. Pero hay culturas y culturas, por lo tanto, a través de las historias que cuentan generalmente los dueños de la empresa, si es una empresa familiar, o una empresa que es sociedad anónima, pero que tiene una participación mayoritaria de alguna familia, ¿verdad?, las historias del socio fundador son, digamos, la forma más fácil de explicarse la cultura de una compañía. Hay ciertos rituales, secuencias repetidas, modales, actividades, forma de vestir, las fiestas que se hacen, ¿verdad?, cuál es la solemnidad o no solemnidad, si son más relajadas o no. Todos esos rituales al final le van transmitiendo al común y corriente de las personas cuál es la cultura de la compañía. Hay algunos símbolos físicos, si la empresa no escatima en lujos, ¿verdad?, o al revés, si es muy austera, ¿verdad?, en sus oficinas, a lo mejor no es que uno sufra cuando va a trabajar, ¿verdad?, al lugar de trabajo, pero hay formas de adornar, ¿verdad?, las oficinas o los edificios. El tema de la sencillez, las puertas abiertas o no del nivel gerencial, si hay comedores diferenciados o no. Yo me recuerdo cuando hice mis prácticas en una empresa minera y me acuerdo que en el comedor habían dos comedores, uno para superintendentes y gerentes, ¿verdad?, que es una jerga que se usa en la minería, y había otro comedor que era para los operarios. O sea, un operario no podía entrar al otro, ¿eh? Era una discriminación que viene de hace muchos años atrás en algunas empresas mineras, pero que entre comillas es odiosa, en cómo se redactan los memos, ¿verdad?, cuál es la formalidad que se les da, y finalmente también el lenguaje, jerga específica, vocabulario propio que otorga cierta identidad a la empresa en la cual uno está trabajando. Bueno, esas son formas de transmitir o aprender la cultura en el común y corriente de las personas. Y lo complicado que tiene es que cuando uno requiere modificar en cierto grado la cultura, al final es ciertos aspectos de las culturas lo que hay que cambiar. Ese es un proceso que es largo. Hay N artículos, ¿verdad?, de expertos que dicen que para cambiar la cultura de una empresa se requieren en promedio más o menos 3 años. Y para poder cambiarlo hay que invertir muchos recursos y lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Un diagnóstico de la cultura actual
para poder, en general la cultura no está escrita en ninguna parte, no hay una política que diga la cultura organizacional de nuestra empresa es esta, sino que es una cosa que se percibe de acuerdo a cuando uno está viviendo el trabajo. Y lo primero que hay que hacer es diagnosticar esa cultura, ver los desafíos estratégicos del negocio a 5 o 10 años, ¿verdad? Y ver la necesidad de cambiar o no cambiar esa cultura. Y cuáles aspectos, básicamente cuáles valores de la empresa, hay que modificar en este plazo que promedio lleva 3 años. Por lo tanto, es un proceso que es complejo, es muy relevante, y generalmente uno tiene que hacerlo con consultoras más o menos importantes, porque internamente o no se tienen las competencias desde el punto de vista de recursos humanos para hacerlo, o es muy complejo de sobrellevar con la dotación que se tiene. Uno tiene que ir a apoyarse en consultoras que sean expertas en este tema. Bueno, ese era el alcance de la clase de formación y desarrollo. Yo pretendo que en la clase presencial de ese día sábado que tenemos, ¿verdad?, profundizar en algunos aspectos de gestión del desempeño, de medición de clima organizacional y también en algunos aspectos de coaching y mentoring, que son prácticas que están en la vanguardia desde el punto de vista del desarrollo organizacional, y además para que podamos discutirlo cara a cara, que siempre es mucho más rico que cuando lo hace uno leyendo un paper, ¿verdad?, o un libro sobre el tema. Espero que les haya sido de utilidad, y cuando tengamos las sesiones de video, ¿verdad?, o en las distintas tareas que van a tener que desarrollar, ver cómo lo podemos ir aplicando. ¿Ok? Eso sería entonces.